digestión. La digestión es el proceso por el cual físicamente se muere el alimento y se descompone químicamente. El sistema digestivo consta de una serie de compartimentos donde el alimento se procesa, así como los órganos que producen secreciones y le ayudan a la gestión. Los tractos digestivos son muy diversos y han evolucionado a través del tiempo para satisfacer las diferentes diversidad de dietas. Sin embargo, todos los sistemas tienen que cumplir con 5 tareas. Uno, la ingestión de alimentos que se lleva al tracto digestivo a través de una apertura, por lo tanto, por lo normal llamado boca. Dos, la digestión mecánica, el alimento se rompe físicamente en piezas más pequeñas con una área superficial mayor para que las ataquen las enzimas digestivas. Tres, la digestión química, partículas de alimento que se exponen a enzimas y otras secreciones digestivas que descomponen las moléculas grandes en sus unidades más pequeñas. Cuatro, la absorción. Las unidades más pequeñas se transportan fuera del tracto digestivo hacia el cuerpo a través de las células que recubren el tracto digestivo. Aunque el tracto digestivo rodea y actúa sobre el alimento, los nutrimentos en realidad no entran al cuerpo hasta que son absorbidos. Y cinco, la eliminación, que los alimentos y nutrimentos que no son digeribles son expulsados fuera del cuerpo. La digestión del ser humano. El sistema digestivo del ser humano está adaptado para poder digerir una gran variedad de alimentos debido a la actividad omnívora del ser humano. Cada compartimento del sistema digestivo tiene secreciones digestivas particulares. Ok, ahora procederé a describir y mencionar cada una de las partes del sistema digestivo humano. Primero encontramos la cavidad oral, lengua y los dientes. Por aquí entra el alimento que ingerimos y se muere el alimento y se mezcla con la saliva. Luego encontramos las glándulas salivales, las cuales secretan el fluido lubricante, o sea, la saliva, y enzimas que digieren el almidón. Luego, esto que ingerimos pasa por la faringe, el cual es el pasaje digestivo y respiratorio compartido, o sea que se comparte con el sistema respiratorio también. Luego se encuentra la epiglotis, el cual dirige el alimento hacia el esófago. El esófago se encarga de transportar el alimento hacia el estómago. También encontramos el hígado, el cual secreta la bilis, la vesícula biliar, el cual se encarga de almacenar la bilis producida por el hígado, el estómago, el cual descompone el alimento y comienza la digestión de las proteínas. Luego también encontramos el páncreas, el cual secreta el bicarbonato y enzimas digestivas. Ahora los dos intestinos, los cuales son el delgado y el grueso. El delgado dirige y absorbe alimentos. En cambio, el intestino grueso absorbe vitaminas, minerales y agua. También alberga bacterias y produce las heces. Y por último encontramos el recto, el cual se encarga de almacenar las heces para ser luego expulsadas del sistema. Las secreciones digestivas y sus funciones. En el proceso digestivo del cuerpo tiende a secretar distintas sustancias para ayudar a la digestión. Las áreas que tienen estas secreciones son la boca, que en las glándulas salivales secreta saliva, moco y agua que se encargan de descomponer azúcares, lubricar el alimento y disolver el alimento. Dos, tenemos el estómago, que vienen de las glándulas gástricas, la pepsina, que se encarga de descomponer proteínas en péptidos, y el ácido clorhídrico, que permite el funcionamiento de la pepsina, matando algunas bacterias y ayuda en la absorción de minerales. También las células del estómago sale el moco, que se encarga de evitar de que el estómago se dirigiera a sí mismo. Y tres, tenemos el intestino. En el intestino delgado, las secreciones de este son en varios lugares. El hígado, que secreta la bilis para que emulsifica los lípidos. El páncreas, que secreta proteasas, que descompone los péptidos en peptidos y aminoácidos más cortos. El bicarbonato de sodio, que neutraliza el quimioácido del estómago. La amilasa pancreática, que rompe el almidón en disacáridos. La lipasa, que rompe los lípidos en ácidos grasos y glicerol. Y las células del intestino delgado, que secretan peptidasas, que rompen en pequeños péptidos en aminoácidos. Las disacaridasas, que divide los disacáridos en monosacáridos, y el moco, que protege el intestino de las secreciones digestivas. Hoy Sofía estuvo pensando en algo que no pudo comprender sobre el sistema digestivo y me pidió para ver si le podría hacer un resumen sobre el tema. Como tengo tiempo, le haré un resumen con mi compañera Alexandra.
Lo primero que hacemos al comer es masticar los alimentos, donde iniciamos con el proceso digestivo mecánico de la comida. Podemos ver en la cavidad oral está compuesto por la lengua, dientes y las glándulas salivales. Ese es el lugar donde masticamos la comida, que es mezclado con la saliva, que está compuesto por enzimas amilasas que ayudan a degradar los almidones, y también se encuentran las enzimas lisosimas, que atacan las membranas de la bacteria si algún alimento entra con ella. Al terminar de masticar la comida, con ayuda de la lengua tragamos la comida, que es llamado bolo alimenticio, y eso pasa hacia la faringe. Que es esta parte que podemos encontrar, donde hay dos caminos, uno para el digestivo y el otro para el respiratorio. Con la ayuda de las epiglotis, que es esto, que podemos encontrar ahí, empujan al bolo alimenticio para que no entre al sistema respiratorio. Hagamos un paréntesis aquí. Cuando ustedes toman agua o comen algunos alimentos, se le han atorado, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver con las epiglotis, ya que no está realizando su función correctamente. Volvamos al tema principal. Cuando termina el recorrido en la faringe, pasa donde está el esófago, que es esta parte que podemos encontrar, donde se encarga de transportar el bolo alimenticio hacia el estómago. En el esófago podemos encontrar una contracción llamada peristalsis, que es el encargado de que el bolo alimenticio vaya al estómago y no regrese al lugar donde vino. El bolo alimenticio entra al estómago por medio del esfínter esofágico. Entonces, el estómago realiza movimientos de agitación, lo cual produce la desintegración de comida en pedazos más pequeños. Entonces empieza la descomposición de proteínas por medio del ácido clorhídrico y el pepsinógeno. Dato: el pepsinógeno es una enzima que por la acidez del estómago se convierte en pepsina, la cual a su vez descompone las proteínas. El ácido clorhídrico, si estuviera en nuestra mano, nos quemaría. Por eso nuestro estómago se encuentra recubierto de moco. Sí, moco. Esto ya que el ácido no afecta a nuestro sistema. Durante la descomposición, este bolo alimenticio se transforma en un líquido ácido llamado quimo, conformado por secreciones digestivas y alimentos parcialmente digeridos. El quimo ahora será transportado al intestino delgado, que antes va a pasar por el esfínter pilórico, para poder llegar al intestino delgado. Entonces, el quimo tiende a pasar desde poco a poco al intestino delgado, por lo tanto esa digestión ocurre entre 4 a 6 horas y el quimo a su vez tiene una mayor descomposición. El proceso de digestión en el intestino delgado inicia en el duodeno, que junto con la vesícula biliar y el páncreas continúa descomponiendo el quimo. Pero primero vamos a iniciar mencionando al hígado, que este órgano multitareas, además de hacer de la regulación de los niveles de glucosa en la sangre y la almacenación de hierro y ciertas vitaminas, crea la bilis, conformada por agua y sales biliares. Las sales biliares ayudan a descomponer grasas gracias a sus extremos hidrofílicos e hidrofóbicos. Pero no es el hígado quien manda la bilis hacia el intestino delgado, sino la vesícula biliar. Esta almacena, y cuando el duodeno avisa, entonces por medio de una contracción se libera la bilis en el duodeno. También tenemos el páncreas, el cual produce jugo gástrico como respuesta a las hormonas segregadas por el duodeno, para continuar con la descomposición de carbohidratos, lípidos y proteínas, que pueden estar aún en el quimo. La pared intestinal contiene enzimas digestivas para la descomposición, como las pepticidas, que descomponen los péptidos en aminoácidos, los sacáridos, que descomponen las azúcares disacáridas en monosacáridos, y la lactasa, que descompone la lactosa en glucosa y galactosa. Algo a tomar en cuenta es el recubrimiento intestinal del intestino delgado, que posee proyecciones llamados vellos, que cubren toda la superficie plegada de la pared intestinal. Sus células epiteliales tienen microvellos que, junto con enzimas digestivas, ayudan a una más efectiva absorción de nutrimentos. El intestino delgado realiza movimientos de segmentación que agitan el quimo y ayuda a que esta mezcla se homogenice y los nutrimentos se acerquen entonces a la superficie absorbente del intestino delgado.
de la descomposición en el intestino delgado, el quimo pasa al intestino grueso, donde se absorben aguas y minerales, además de ser el hogar de una población florense de bacterias, las cuales adquieren su sustento al sintetizar vitaminas del complejo B, ácido fólico y vitamina K. Y al restante, siendo aguas residuales, moco, nutrimentos no absorbidos, se compactan y crean las heces, las cuales entonces son llevadas al recto y son expulsadas. El sistema urinario. El sistema urinario mamífero consta de 2 riñones y uréteres pareados y solo la vejiga y la uretra. Estos órganos filtran pequeñas moléculas de nutrimentos y desechos fuera de la sangre y luego ayudan a mantener la homeostasis al regresar los iones esenciales y los nutrimentos a la sangre, mientras recolectan y excretan las sustancias en exceso. Para hablar de la anatomía del sistema urinario, vayamos poco a poco. Primero, los riñones. Los riñones humanos son órganos ubicados al nivel de la cintura y su capa más externa es la corteza renal, y debajo de ella se encuentra la médula renal, que permite al riñón producir la orina concentrada, lo que conlleva el agua. La médula renal rodea la pelvis renal, la cual esta recolecta orina y conduce hacia el uréter. El uréter es un extraño tubo muscular, el cual se contrae para expulsar la orina desde el riñón hasta la vejiga. La vejiga es una cámara muscular hueca que recolecta y almacena orina. Esta puede almacenar un promedio de 500 miligramos de orina y se dispara en cantidades pequeñas. La orina se retiene en la vejiga mediante 2 esfínteres circulares. El interno, que se abre de manera involuntaria, y el externo, que se abre de manera voluntaria. Y finalmente, la orina sale por la uretra. Las nefronas. Cada riñón contiene alrededor de 1 millón de microscópicas unidades formadoras de orina, llamadas nefronas. Estas se encuentran en la corteza renal. Cada nefrona tiene 2 partes principales, el corpúsculo y los túbulos renales. El corpúsculo renal, su principal función es filtrar por presión la sangre y recolectar el fluido restante, llamado filtrado. El corpúsculo renal consta de 2 partes, el glomérulo y la cápsula glomerular. El glomérulo es el que permite que el agua y pequeñas moléculas disueltas en el plasma sanguíneo pasen, y la cápsula glomerular se encarga de capturar esa sangre filtrada. Después del filtrado entra el túbulo renal. El túbulo renal es el encargado de producir el filtrado conforme ésta se convierte en orina. Esta consta de 3 partes, el túbulo proximal, el asa de nefrona y el túbulo distal. La primera porción es el túbulo proximal, el cual se encarga de regresar el agua y la mayoría de las moléculas esenciales. Luego viene el asa de nefrona, el cual se encarga de producir y mantener una alta concentración de iones de sal en el fluido intersticial de la médula renal, la cual ayuda al riñón a producir orina concentrada y mantener el agua en la sangre. Y por último, está el túbulo distal, el cual vacía la orina en un conducto recolector. ¿Cómo se forma la orina? En el corpúsculo renal ocurre la filtración del agua, nutrimentos y desechos disueltos fuera del glomérulo y hacia la cápsula glomerular. El agua sale por medio de la osmosis y no se deben encontrar los glóbulos rojos ni los glóbulos blancos. Luego este filtrado entra al túbulo proximal. En el túbulo proximal ocurre la mayor parte de la reabsorción y secreción. La absorción mueve el agua y la mayoría de los nutrimentos, tales como la glucosa, los aminoácidos, los iones de potasio, cloro, sodio y calcio, disueltos del filtrado de vuelta a través de las paredes del túbulo y hacia el fluido intersticial. En la porción descendente del asa de Henle sale el agua por medio de la osmosis y el fluido intersticial circundante tiene una gran concentración de sal. En el segmento delgado de la porción ascendente del asa de Henle se difunde la sal. El segmento grueso de la porción ascendente del asa de Henle es impermeable al movimiento pasivo tanto del cloruro de sodio como el del agua. Conforme el cloruro de sodio bombea activamente fuera del filtrado,
contribuye a la alta osmolaridad y reduce la osmolaridad del filtrado hasta de 1/3 de la de la sangre. En el túbulo distal, el filtrado relativamente diluido del ACDN entra, donde ocurre algo de reabsorción y secreción. El túbulo distal secreta el exceso de hidrógeno, potasio, calcio y algunas sustancias de la sangre hacia el filtrado. El conducto recolector lleva la orina de la corteza renal y a través de la creciente concentración de soluto fluido intersticial dentro de la médula renal. La pérdida de agua durante la osmólisis está controlada por la HAD. En el conducto recolector inferior, la urea se difunde hacia el fluido intersticial conforme el conducto pasa a través de la médula renal. Cuando se ha formado la orina, esta se acumula en la pelvis renal. Luego pasa a la uréter, que va a conducir la orina hacia la vejiga. Luego esta orina pasa a la uretra, donde es expulsada fuera del cuerpo. Regulación del pH sanguíneo. Los riñones ayudan a mantener el pH sanguíneo y la reabsorción del HCO3 en la sangre. También a secretar el exceso de hidrógeno del túbulo renal. Si la sangre se vuelve muy ácida, las nefronas aumentarán la secreción de hidrógeno y la reabsorción del HCO3. Si la sangre se vuelve muy básica, las nefronas reducirán la secreción de hidrógeno y la reabsorción del HCO3. Regulación arterial. Los riñones liberan una sustancia que ayudan a regular la presión arterial y a mantener los niveles de oxígeno en la sangre. Cuando la presión arterial cae, lo que puede ocurrir cuando pierdes una gran cantidad de sangre, los riñones liberan una enzima que se llama renina y la liberan hacia el torrente sanguíneo. La renina cataliza la función de la hormona angiotensina de una proteína que circula en la sangre.